Buenas tardes. Hoy hablaremos sobre la hibridación de orbitales atómicos. Bueno, ¿qué es hibridación? Hibridación es la interacción de las órbitas atómicas para así formar ellos orbitales híbridos. Por ejemplo, les voy a hacer un ejemplo. Si tenemos lo que es el orbital S, solamente este es un orbital y tiene la forma de una dona, mientras que P vendría siendo como tipo una hélice, tipo así. Vuelta para lo que es D viene siendo y lo que es F vendría siendo como un tipo sándwich, ya que esta de aquí solamente va a tener así. Ya. Entonces, ¿qué es una hibridación? La hibridación es, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, entre un burro y una yegua va a salir una mula, ¿no es cierto? Entonces, si mezclamos lo que es S con P, vamos a tener SP. ¿Cómo? Vamos a tener S y vamos a tener P ahí mismo. Entonces, esto nos va a decir que vamos a tener un SP. Entonces, esto es lo que es una hibridación. Hibridación es la interacción de los orbitales atómicos de los átomos, lo cual se interactúan y forman lo que son los orbitales híbridos. Bueno, para entender un poco más sobre esto de la hibridación, vamos a hacer un ejemplo y vamos a indicarle también las reglas y la formación o la forma que tienen. Vamos para entender un poco más. Bueno, el ejemplo que yo les voy a representar, vamos a hacer con el CO2. ¿Qué es el CO2? El CO2 es el dióxido de carbono. CO2.
el dióxido de carbono. Bueno, para poderles explicar un poco sobre la hibridación, vamos a presentar las reglas. En las reglas vamos a tener que S con SP va a darnos un enlace sigma, y lo vamos a ubicar así. Mientras que S con S igual vamos a tener un enzima. S con P igual va a ser enzima. Pero si tenemos un enlace P con P, este nos va a dar pi, así se lo va a llamar. Y SP con SP vamos a tener lo que es un enzima. Vamos a tener un enzima. Estas son un poco de las reglas que podemos mostrar para poder entender lo que vamos a hacer en el CO2. Vamos a borrar para seguir haciendo. SP con SP podemos formar lo que son ángulos de 180. Formar ángulo de 180. Con SP2 formamos ángulos de 120. Entonces, nosotros podemos formar y darnos cuenta en cuánta distancia está y cuánto es el ángulo de cada uno de estos. Vamos, esas son unas cositas que tengo que explicarles para que puedan entender lo que vamos a hacer. Y claro, como ya saben, ustedes ya deben saber un poco de esto, de lo que es la hibridación. Entonces, vamos a explicar. Con carbono y el oxígeno. La configuración electrónica de carbono en su terminal va a ser S2P2, mientras que el oxígeno va a tener S2 y P4. Ya. Entonces, aquí vamos a la formación, perdón, aquí es 2. Aquí vamos a hacer, ya sabemos que S es una dona, pero nos dice que tiene 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a escribirle 2. O igual, en su cuadrito, S2. Pero nos dice que tiene P, ¿no es cierto? Entonces, como P sabemos que es 3P, o podemos hacerle de forma orbital. Nos dice que tiene igual 2.
1 y 2. 1 y 2. Bueno, con el oxígeno. Con el oxígeno, igual sabemos que S va a tener 2, porque es S, que es lo mismo que tener 2 flechitas, pero en P va a tener lo que son 4. 1, 2, 3 y 4. 4 electrones. 4 electrones. Mientras que dibujándolo, P va a tener 4. ¿Por qué va a tener 4? Porque va a ser PX, PY y PZ. PX va a tener 1, 2, 3 y 4. Ya, va a tener 4. El carbono, les voy a explicar lo que el carbono tiene a ser o tiende a saltarse. A esto se le llama brinco electrónico. ¿Por qué? Porque este de aquí va a brincar al último cuadrito. Entonces nos va a quedar 1, 2, 3 y 4. A esto se le llama brinco electrónico. El brinco electrónico es para sentirse más estable y así poder formar. Entonces, como dice que tengo un S, un P, entonces esto va a ser SP. Ya, vamos a tener el SP. Para poder realizar, porque eso es lo que vamos a formar, el CO2, nos dice que entonces que el carbono tiene su configuración electrónica en terminación 2S2 con 2P2. Entonces lo graficamos igualmente con el oxígeno. Ya, al poder ya una vez dibujado en forma tanto orbital como electrónicamente, tenemos que sacar las electronegatividades de cada uno de ellos. Entonces, para sacar las electronegatividades, sabemos que si es mayor a CO4, a 0.4, y cuando es menor a 0, las electronegatividades no sé que puede ser covalente polar y en la polar. Ya. Oxígeno 3.5 con carbono 2.4. Sí, creo que estoy segura, 2.4 o 2.5. Mientras que oxígeno sí va a tener 3.5. Bueno, entonces vamos a realizar lo que son. Entonces aquí nos quedaría, ¿no? 2,
3, 4. Vamos a realizar el ejercicio con su forma, con su estructura, como se le podría dar. Bueno, nos dice que tenemos 2 oxígenos y un carbono. Entonces, dibujamos nuestro oxígeno, nuestro carbono y nuestro oxígeno. Como el carbono tiene el oxígeno está en la familia 6, viene a tener 6 electrones rodeados afuera de él. Pero carbono se encuentra en la familia 4. Entonces, este de aquí tiene 4 electrones a su alrededor. Ya. 4 a su alrededor. Mientras que aquí se está formando enlaces. Y aquí está formando otros enlaces que entre ellos chocan dando así compresión a los dos como atrapando al carbono. Pero aquí lo que tenemos que ver es que el oxígeno se está apareando o robándole electrones al carbono. Entonces, esto nos da una estructura lineal. Entonces podemos ver cómo se está robando a cada, dejándole a 2 desapareados. Vamos a seguir explicando. En el carbono este es nuestro carbono. Y por acá vamos a tener a nuestros oxígenos. Entonces, lo que nos dice que el carbono tiene 2, el carbono tiene 2, con su, como quedaba 2, al formar los dos o tener los dos, este es el núcleo, teniendo los dos.
tenemos un P y tenemos otro P. Y tenemos otro P. Ya. Este es nuestro carbono. Mientras que oxígeno tenía 4. Este de aquí va a tener un S. Entonces este núcleo va a ser S de S, dándole otro a S de S. Y aquí vamos a tener como este es un P, vamos a tener un SP. Igual aquí vamos a tener un PS. Ya. Mientras que del oxígeno tiene que hacer una formación con la de, esto es carbono, con la de carbono. Este es S. Igual. Como este es oxígeno, y el oxígeno tiene igual 2, el oxígeno tiene 2, entonces lo que vamos a hacer aquí es que el oxígeno interactúe con los otros orbitales, dándonos aquí unos enlaces. Entonces, al formar esto, al cambiarle, vamos a coger y le vamos a ubicar lo del oxígeno. Mientras que el oxígeno tiene 4 P's. 4 P's. Pues el núcleo sería oxígeno y tenemos ya, así. Para que ellos se puedan interactuar o unir, oxígeno, como quedamos en que carbono tenía 2S2 con P2, mientras que oxígeno tenía 2P2 y P4, S2, P4. Ya, entonces, al poder dibujar esta molécula, al poder formarla, al poder desarrollarla, vamos a escribir. Como sabíamos que carbono, para ser más estable, este 2 se había pasado acá, entonces quedaban cada uno en su orbital, ¿no es cierto? Entonces, vamos a escribir carbono. Carbono tiene 2 con sus P's. Dándole así a cada uno. Dejando 2 electrones puros o 2P puros. Mientras que hacemos la formación de oxígeno, en oxígeno vamos también a tener igual 2
que son los dos de oxígeno. Ya. Ese también en oxígeno tenía 4. Entonces, oxígeno, para ser también estable, pasa a ser lo que es el CP2. ¿Qué es lo que nos dicen? Que este va a quedar un electrón puro, en los que se va a formar, dándonos así en sp2. Entonces, vamos a hacer, en oxígeno tenemos lo que es el núcleo y tenemos sus P's. Entonces, dando un electrón a cada uno. Este oxígeno va a tener casi la misma formación, ya que para poder realizar este de aquí tenemos que tener dos enlaces. Ya. Entonces, hacemos. Aquí nos va a dar un SS. Acá igual va a tener un SS. Mientras que en el carbono, para cambiar de color, en el carbono tenemos estos de aquí que son puros. Estos de aquí que son puros. Estos de aquí que son puros. Nos va a dar SP. Vamos a tener un SP. Nos va a dar un SP. Y aquí en el oxígeno igual vamos a tener los dos que son puros. Dando la formación que en este se va a formar un SP. En este de aquí también vamos a tener la formación de un SP. Y que cada uno va a hacer alejamiento, se van a alejar tanto, dando un ángulo de 120. ¿Por qué? Porque vienen a ser SP2. Entonces, dando al SP2 nos va a dar un alejamiento bastante. Ya. En este de aquí, ya que no lo podemos juntar porque es como tener esto. Tengo a carbono, tengo a oxígeno y tengo el otro oxígeno, dando así a entender que este es mi carbono, mientras que estos dos son mis oxígenos. Entonces, al momento de yo querer juntar estos de aquí, las dimensiones que hay así electronegativamente, estas de aquí nos va a dar a que choquen, a que reboten estos de aquí. Entonces, lo único que vamos a formar son de 120 a cada una, dándonos así. Entonces, agrupamos. Tenemos aquí un P, con un P. Este de aquí se va a llamar pi. Igual dando esta en pi. ¿Por qué? Porque las reglas nos dicen
que sp es igual a un enlace sigma y sp, ps y ss son sigma, mientras que un p con un p nos va a dar lo que son nos va a dar lo que es un enlace pi. Por ejemplo, aquí en el sp con el sp, esto también es un enlace en sigma, dándonos así un enlace sigma. Un p puro con un p puro nos va a dar un pi. Entonces esto es lo que se puede explicar con el CO2, dióxido de carbono. También otra cosa que se les dice aquí de los orbitales, que los orbitales son híbridos y estos de aquí, para ser híbridos, tienen que tener el mismo tamaño, la misma equivalencia. Estos de aquí tienen la misma forma, también se colocan de la forma más alejada posible, ya que como les dije que es como chocar. Entonces esto es lo que se puede hablar sobre los orbitales híbridos. Y tenemos tres clases en el SP, SP2 y SP3. En el SP3, no sé, para mí es cuando se hacen los enlaces triples, y esos de aquí se los puede utilizar, ya que antes de empezar a hacer la hibridación de cada uno de ellos, tenemos que realizarlos sin haberlos hecho ya híbridos. Entonces esto es lo que yo les puedo explicar sobre la hibridación de los orbitales atómicos. Espero que les guste el video y que cualquier error sepan disculpar.